Buenos sábados, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Y hoy, por la misericordia de Dios, seguimos este hermoso viaje enfrente a sus gigantes de Max Lucado. Hoy analizaremos un poco los capítulos 9, 10, 11 y 12. Porque hay batallas que se libran a plena luz del día y hay otras que se pelean en silencio. Detrás de una sonrisa, detrás de una puerta cerrada o en la intimidad, de una noche, donde nadie ve las lágrimas que corren por nuestro rostro. Todos conocemos lo que significa enfrentar gigantes. Algunos se presentan como problemas. Esos problemas que vienen y sabemos que están ahí, pero hay otros que habitan en el interior del alma. Existen gigantes llamados agotamiento, pérdida, incertidumbre, culpa, temor, rechazo, soledad, desaliento. Y saben, son enemigos que no siempre levantan la voz, pero créanme que desgastan. Y desgastan lentamente el corazón. Cuando observamos la vida de David, solemos pensar en el joven, guapo, valiente, que derrotó a Goliat. Pero sin embargo, las Escrituras también nos muestran al hombre que lloró, al hombre que sintió miedo, al hombre que enfrentó decepciones, al hombre que atravesó momentos de profunda tristeza y que tuvo que aprender a depender de Dios. Sí, porque cuando ya no encontraba fuerzas, él tenía la única esperanza en Dios. Por eso, esta semana resulta tan especial, porque estos capítulos no hablan únicamente de gigantes externos. Hablan de luchas internas. Nos enseñan qué hacer cuando el cansancio nos vence. Cuando el dolor nos golpea. Cuando necesitamos dirección y cuando nuestras propias debilidades parecen impedirnos avanzar. Y a través de cada enseñanza descubriremos una verdad, ¿sí? Una verdad que atraviesa toda la Biblia de principio a fin. Dios siempre permanece fiel, incluso cuando nosotros nos sentimos frágiles, cuando nuestras fuerzas disminuyen. Él sigue siendo nuestra fortaleza. Cuando muchas veces el dolor parece insoportable, Él sigue siendo nuestro consolador. Y es hermoso saber
que cuando la incertidumbre nubla el camino, Él sigue siendo nuestra guía. Cuando las debilidades nos recuerdan esas muchas limitaciones que nosotros tenemos, Él sigue recordándonos su gracia. Quizás algunos llegamos hoy cargando preocupaciones que nadie conoce. Tal vez hay heridas que aún no han sanado. Quizás hay oraciones que parecen no recibir una respuesta. O tal vez hay preguntas que todavía permanecen abiertas. Si ese es tu caso, este estudio es para ti. Permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón, tu alma, tu vida. Permite que la palabra de Dios ilumine aquellos lugares donde la esperanza parece haberse debilitado. Porque realmente los gigantes son reales, pero también es real el Dios que pelea por sus hijos. Y cuando Dios interviene, ninguna batalla está perdida. En este momento, antes de empezar, quiero pedirte que me acompañes a orar. Pongamos este tiempo en manos de Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Padre bueno y misericordioso, hoy nos acercamos a ti, Señor. Estamos aquí en tu presencia con gratitud y reverencia, Señor. Gracias porque una vez más nos permites reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Esa verdad eterna que sostiene nuestra fe y aumenta nuestras esperanzas. Hoy estamos aquí delante de ti para abrir nuestros corazones, Señor, delante de ti. Tú conoces nuestras cargas, Señor, tú conoces nuestras preguntas, tú conoces nuestros anhelos y también aquellas luchas que jamás hemos compartido con nadie, Señor. Amado Dios, permite que cada enseñanza de este día encuentre un terreno fértil en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Que donde haya cansancio traigas renovación, que donde exista tristeza traigas consuelo, que donde haya incertidumbre traigas claridad, donde exista temor traigas confianza. Habla a través de tu palabra con poder, con ternura, con autoridad, mi Dios amado. Haz que podamos escucharte por encima de nuestras preocupaciones, por encima de nuestros pensamientos y por encima de cualquier voz que intente alejarnos de tu voluntad. Que este tiempo produzca transformación verdadera y que al terminar podamos decir con convicción que hemos estado en tu presencia. Amado Dios, gracias te damos porque sabemos que no saldremos como llegamos a este espacio. Saldremos renovados, con nuevas esperanzas, Señor. Gracias porque tu amor nos sostiene y nos mantiene de pie, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.
Vamos a empezar con el capítulo 9. Momentos en que uno se deja caer sin fuerzas. El título dice mucho, porque existen temporadas en las que la vida parece exigir más de lo que tenemos para dar. Momentos donde el cuerpo sigue caminando, pero el alma se siente agotada. Días en los que continuamos cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestras obligaciones diarias, mientras por dentro nos sentimos vacíos. Muchas personas cargan enormes pesos sin que nadie lo note. A veces son madres que siguen cuidando mientras están agotadas. Padres que continúan luchando por sus familias mientras el cansancio los consume. Personas que sirven, personas que trabajan, personas que ayudan, personas que sonríen, aunque por dentro llevan meses enfrentando una batalla silenciosa. Y la realidad es que incluso los creyentes más comprometidos atraviesan momentos donde sienten que ya no pueden más. Y obviamente esto no significa falta de amor por Dios, no. Y tampoco significa ausencia de fe. Lo único que significa es que somos seres humanos. A veces hemos resistido durante tanto tiempo que simplemente llegamos ya al límite. A ese límite donde nuestras fuerzas ya no dan más. Y precisamente allí es donde Dios comienza a mostrarnos una dimensión más profunda de su gracia. Primera de Samuel 30, 21 nos dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado. Que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. El autor de este libro nos lleva a un episodio profundamente humano de la vida, ¿sí? De la vida de David. Porque si ustedes se dan cuenta, mientras perseguían a los amalecitas, 200 hombres llegaron al punto donde ya no pudieron, donde ya no querían continuar. No abandonaron la misión, no estaban renunciando voluntariamente, no. Simplemente estaban exhaustos, cansados, sin fuerzas. Y el arroyo de Besor se convirtió en el lugar donde tuvieron que detenerse. Y qué importante es entender esto, ¿sí?
porque muchas veces admiramos a quienes siguen adelante. Pero saben, olvidamos que también existen personas que han peleado durante tanto tiempo que ya necesitan descansar. Hay creyentes que han estado sosteniendo cargas tan difíciles, cargas emocionales durante tantos años, que ya no pueden más. Hay personas que han cuidado familiares enfermos, desahuciados, y otros han atravesado pérdidas profundas. Algunos han estado esperando respuestas, ¿sí? Respuestas durante mucho tiempo. Y aunque aman a Dios, sus fuerzas se han debilitado. Quizás hoy alguien se encuentra precisamente allí, en su propio arroyo de Besor, sin energía, sin entusiasmo, sin ganas de seguir, sin esa capacidad para continuar al mismo ritmo de antes. Y el Señor quiere recordarte que Él conoce perfectamente tu condición. Primera de Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este versículo aparece en uno de los momentos más oscuros de la vida de David. La ciudad había sido saqueada. Las familias habían sido capturadas. El dolor era tan intenso que la Biblia dice que lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar. ¿Cuántas veces hemos terminado así? Nos hemos dormido cansados de llorar. Y como si eso no fuese suficiente, sus propios hombres comenzaron a culparlo. David estaba rodeado de problemas por todos lados. Mas sin embargo, hizo algo extraordinario. No se fortaleció en las circunstancias. No se fortaleció en las personas a su alrededor. No se fortaleció en su experiencia, ¿no? ¿Saben en quién se fortaleció? En Dios. Y aquí encontramos una de las lecciones más poderosas de la vida cristiana. ¿Sí? Porque hay momentos donde los amigos no tienen las respuestas que necesitamos. La familia no sabe qué decir. Los recursos ya son insuficientes. Y aún así, Dios sigue siendo suficiente. Porque existen fuerzas que nacen de la comunión con Él. Una fortaleza
sobrenatural que no depende de de nuestras capacidades, sino de su presencia. Cuando todo alrededor parece derrumbarse, Dios sigue siendo refugio seguro. Primera de Samuel 30, del 23 al 25 dice: Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con él. Del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en todo Israel hasta el día de hoy. Cuando David regresó victorioso, tomó una decisión. ¿Sí? Una decisión que revela el corazón de Dios. Determinó que aquellos que se quedaron en Besor recibirían la misma recompensa que quienes participaron directamente en la batalla. Porque si se acuerdan, ¿verdad? Quedaron 200 ahí. Y humanamente parecería injusto, pero espiritualmente revelaba una verdad profunda. Dios no valora a las personas únicamente por su rendimiento. Dios siempre ve el corazón. Dios siempre ve las lágrimas. Dios siempre ve el esfuerzo. Dios ve las batallas invisibles. Dios ve los momentos donde alguien hizo todo lo que pudo y aún así terminó agotado. Qué consuelo tan grande saber que el amor de Dios no depende de nuestro desempeño, de nuestro rendimiento. Él no ama más al fuerte que al cansado. No ama más al que corre que al que apenas logra mantenerse de pie. Su gracia nos alcanza a todos. Su misericordia nos cubre a todos. Y su amor permanece constante, incluso cuando nuestras fuerzas desaparecen. Marcos 6:31 nos dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús entendía algo que muchas veces nosotros ignoramos. El descanso no es un lujo, es una necesidad
los discípulos estaban tan ocupados sirviendo que ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Pero miren, entonces Jesús no les dijo, trabajen más, esfuércense más. Les dijo, descansen. Esto confronta una mentalidad muy común. A veces creemos que mientras más hacemos, más agradamos a Dios. ¿Sí? Y sin embargo, el Señor también nos enseña a detenernos. Porque una vida agotada pierde sensibilidad. ¿Sí? Se pierde esa sensibilidad espiritual. Un corazón exhausto, encuentra difícil escuchar la voz de Dios. El descanso saludable también forma parte de la obediencia. Dios no diseñó a sus hijos para vivir permanentemente agotados, ¿no? Pero si hoy te encuentras cansado, te encuentras cansada, Dios no te va a mirar con reproche, te va a mirar con compasión, porque Él conoce cada batalla que has enfrentado. Él conoce todos los sacrificios que nadie más ha visto. Las oraciones que hiciste en secreto. Las noches en que lloraste mientras todos dormían. Los días en que seguiste adelante, aunque el corazón estaba quebrantado. Y hoy quiere recordarte que tu valor no depende de cuánto produces. No. Tu valor proviene de ser su hijo. Quizás no necesitas correr más rápido. Quizás necesitas acercarte más profundamente al Señor. Porque quienes descansan en Dios descubren que su fortaleza comienza precisamente donde terminan las nuestras. Hermoso, ¿verdad? Sigamos con el capítulo 10. Dolor indescriptible. Cuando los azules se tornan grises y la primavera se vuelve invierno. Y existen experiencias que cambian para siempre la manera en que vemos la vida. Momentos que dividen nuestra historia en un antes y un después. La pérdida de un ser amado es una de ellas. Nadie, por más que una persona esté enferma, nunca está completamente preparado para despedirse de esa persona a quien ama profundamente. Y nadie puede evitar el impacto que produce una ausencia. El dolor llega sin pedir permiso y cuando llega toca las fibras más profundas de nuestra alma. David conoció esa experiencia. El hombre que había derrotado gigantes también tuvo que enfrentar el gigante del duelo. Segunda de Samuel 1:4 dice: David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió:
El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. Y miren, una sola noticia puede transformar completamente el curso de una vida. Porque la verdad es que todos hemos experimentado momentos donde una llamada telefónica, un mensaje de texto o una conversación cambió nuestra realidad. David percibió inmediatamente que algo grave había ocurrido y pronto recibiría una noticia que lamentablemente marcaría profundamente su corazón. Segunda de Samuel 1:17 dice: y endechó David a Saúl y a Jonathan. Y miren, David aquí no reprimió sus emociones, no fingió fortaleza, no ocultó su sufrimiento, no ocultó que le dolía tanto. Él lloró, y ese llanto nos enseña algo importante. La fe no elimina las emociones. La fe nos ayuda a atravesarlas. Muchas personas creen que la espiritualidad consiste en aparentar fortaleza constante. Pero la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Los hombres y mujeres de Dios lloraron, sufrieron y expresaron su dolor delante del Señor. Juan 11:35, Jesús lloró. Estas dos palabras contienen una profundidad inmensa, porque Jesús sabía que la muerte no tenía la última palabra. Sabía que Lázaro resucitaría, pero sin embargo lloró. ¿Y por qué lo hizo? Porque el amor verdadero participa del dolor de quienes sufren. Nuestro Salvador no es indiferente, ni a nuestro dolor, ni a nuestras lágrimas, ni a nuestro sufrimiento. Él comprende el quebranto humano y camina junto a quienes lloramos y se acerca con ternura a quienes estamos atravesando un tiempo de duelo. Segunda de Samuel, el capítulo 1 de los versículos 19 al 27 dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonathan
amados y queridos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y aquí vemos cuando David recordó a Jonathan, no habló de riquezas, no habló de posiciones, no habló de triunfos militares, habló del amor y de la amistad. Y saben, esto nos recuerda una verdad fundamental. Lo más valioso que tenemos son las personas. Al final de la vida, los bienes materiales, se pierden. Ya no tienen ninguna importancia. Los reconocimientos pasan, los títulos se quedan, las posesiones quedan también atrás, pero el amor permanece. Quedan las conversaciones compartidas, quedan los abrazos, quedan las palabras de aliento que nos dimos, los momentos que hemos podido vivir con esas personas que ya no están. Todo eso adquiere un valor incalculable. Por eso el duelo duele tanto, porque el amor es real, y para David también lo era. Sin embargo, para quienes pertenecen a Cristo o pertenecemos a Cristo, existe una esperanza gloriosa. La muerte no es el final de la historia. La tumba no tiene la última palabra. Gracias a Dios, en Cristo existe resurrección, existe eternidad, existe reencuentro. Y esa esperanza sostiene el corazón. ¿Sí? Cuando esas lágrimas parecen interminables, queda la esperanza. En el capítulo 11 habla de intersecciones ciegas. Y aquí te hago una pregunta. ¿Alguna vez has salido de alguna tienda, has llegado al estacionamiento y no encuentras tu carro, tu automóvil, tu vehículo, como le quieras decir? Sí te ha pasado, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado. Inmediatamente comienzan las conclusiones. Me robaron el automóvil. ¿Dónde lo perdí? ¿Qué pasó? Pero saben, después de unos minutos descubrimos algo. El auto nunca desapareció. Simplemente lo estábamos buscando en el lugar equivocado. ¿Sí? Y así ocurre muchas veces en nuestra vida espiritual. Buscamos respuestas donde no están. Buscamos dirección, a veces en opiniones humanas.
Buscamos paz de acuerdo a las circunstancias. Buscamos seguridad en las emociones. Y terminamos confundidos. Primera de Samuel 30 del 7 al 9 nos dice: Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, como ya hablamos anteriormente. Pero aquí lo que tenemos que notar es que antes de actuar, David consultó a Dios. No se dejó llevar por el impulso. El primero buscó la dirección divina. Y Salmos 32:8 nos dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no solo muestra el destino, acompaña el proceso. Él no entrega un mapa y desaparece. Él camina con nosotros paso a paso, iluminando la siguiente decisión. Y cuando aprendemos a depender de su dirección, todo es diferente. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestra lógica es útil, pero es muy limitada. Muchas veces Dios ve peligros que nosotros ni siquiera hemos tomado en cuenta. Y hay oportunidades que todavía no comprendemos. Confiar en Él significa reconocer que su perspectiva es infinitamente superior a lo que nosotros estamos pensando. Isaías 30:21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué difícil, ¿verdad? En un mundo lleno de voces, de opiniones, de presiones, Dios continúa hablando mediante su palabra, su espíritu y los principios eternos de las Sagradas Escrituras. Juan en 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz. La dirección divina nace de la intimidad. Cuanto más cerca caminamos de Dios, más aprendemos a reconocer su voz. ¿Sí? Aprendemos a reconocer su voz aún entre tantas otras voces. Hebreos 4:12 nos dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios ilumina las motivaciones más profundas. Muchas veces creemos que necesitamos respuestas de otras personas, respuestas externas, cuando en realidad Dios desea transformar primero nuestro interior. Y 1 Samuel 3:10 nos dice: habla porque tu siervo oye. Toda guía espiritual comienza con un corazón dispuesto a escuchar antes de actuar. ¿Sí? La mayoría de los errores no ocurren porque Dios no habló, sino porque nosotros decidimos avanzar demasiado rápido. La paciencia también es una expresión de fe. Y quien aprende a esperar esa dirección hermosa de Dios, se evita muchos dolores que realmente no son necesarios. El capítulo 12 nos habla de las fortalezas. Segunda de Samuel 5, del 6 al 11 nos dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los cuales hablaron a David diciendo: tú no entras acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Jerusalén parecía inalcanzable. Los enemigos estaban seguros de que jamás podrían ser derrotados. Pero aquello que parecía imposible terminó convirtiéndose en uno de los mayores triunfos de David. Y saben, lo mismo ocurre con nosotros. ¿Sí? Muchas veces identificamos fortalezas espirituales precisamente en áreas donde antes existían heridas, ¿sí? Esas heridas profundas
que están ahí. Y Dios tiene la capacidad de transformar lugares de derrota en escenarios de victoria. Ahora quiero que me acompañen a leer La mujer samaritana. Y les voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y la samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras del regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?» Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas».
Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Hermosa es la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a aquella mujer, Él vio algo que nadie más podía ver. Los demás observaban un pasado complicado. Jesús observó una vida con propósito. Los demás de pronto veían vergüenza. Jesús vio potencial. Los demás obviamente notaban sus errores. Jesús vio a una mensajera del Evangelio. Después de encontrarse con Cristo, aquella mujer se convirtió en un instrumento de bendición para toda una comunidad. Su pasado no fue más fuerte que la gracia de Dios, ¿no? Perdón. Y quizás durante años te has definido por aquello que te falta, por los errores que has cometido, por oportunidades perdidas, por esas heridas que todavía recuerdas, por esas palabras negativas que otros pronunciaron sobre tu vida. Pero Dios no escribe tu historia basándose en tus fracasos, ¿no? Él no es así. Él la escribe basándose en su propósito. Porque donde otros ven ruinas, Él ve restauración. Donde otros ven debilidad, Él ve crecimiento.
Donde otros ven limitaciones, Él ve posibilidades. Y la cruz demuestra que Dios puede transformar lo que parecía perdido en una historia de redención. Por eso yo hoy te animo a que no permitas que el pasado determine tu futuro. No permitas que tus caídas definan tu identidad. Tu identidad no se encuentra en otras cosas, se encuentra en Cristo. Y cuando una persona coloca su vida en las manos del Señor, incluso esas cicatrices pueden convertirse en evidencia de la fidelidad de Dios. Ahora yo te pido que me acompañes a orar. No sé para ustedes, pero para mí este tiempo ha sido de mucha bendición. Y oremos porque muchas veces estamos cargando más de lo que realmente estamos resistiendo. Muchas veces no estamos queriendo soltar las cosas del pasado, nuestros errores, nuestras faltas, pensando que Dios no nos va a perdonar, pero su fidelidad es para siempre. Por eso hoy te pido que me acompañes a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos. Padre amado, gracias porque has estado con nosotros en cada palabra, oración, párrafo de este estudio. Gracias porque has estado en cada una de nuestras temporadas. Gracias porque cuando llegamos al arroyo de Besor y sentimos que ya no podemos continuar, tú nos sostienes. Gracias porque cuando el dolor visita nuestro hogar, tú nos abrazas con tu consuelo. Gracias porque cuando enfrentamos caminos inciertos, tu voz continúa guiándonos. Gracias porque cuando nuestras debilidades nos recuerdan nuestras limitaciones, tu gracia nos recuerda que seguimos siendo amados. Hoy colocamos delante de ti nuestros cansancios, nuestras pérdidas, nuestras preguntas, nuestros temores, Señor. Renueva al que está agotado, fortalece al que se siente vulnerable, consuela al que atraviesa un duelo, sana al que lleva heridas ocultas, dirige al que necesita tomar decisiones importantes. Ayúdanos a confiar más en tu carácter que en nuestras circunstancias. Que podamos caminar cada día sostenidos por tu amor, guiados por tu espíritu y afirmados en tus promesas. Haz de nosotros hombres y mujeres que reflejen a Cristo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier batalla, Señor. Y que cuando enfrentemos a esos gigantes, recordemos siempre que el Dios que está con nosotros es infinitamente más grande que cualquier adversidad. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso tiempo que nos has dado. Gracias porque nos has dado alivio a nuestro corazón, has consolado nuestro espíritu, Señor, y nos has dado nueva esperanza. Te agradecemos y ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. ¿Saben?
Los gigantes crecen cuando nosotros contemplamos nuestras limitaciones, pero disminuyen cuando levantamos la mirada y contemplamos la inmensidad, la fidelidad y el poder de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los capítulos 9, 10, 11 y 12 de Enfrente a sus gigantes de Max Lucado. Y el próximo sábado continuaremos con los siguientes temas, que también son profundamente transformadores. Deidad distante, promesas duras, aire de altivez y colapsos colosales. Temas que seguirán fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a enfrentar los gigantes de la vida. Y ahora te quiero pedir que si este mensaje bendijo tu corazón, te invitamos a que te suscribas, a que nos sigas y a que compartas este contenido con tus familiares, con tus amigos. Tal vez la palabra que hoy escuchaste sea exactamente la respuesta que alguien está necesitando. Que Dios te bendiga abundantemente y que te acompañe durante toda la semana. Nos vemos en el próximo episodio y te pido que pongas en tus oraciones a un libro y un café, porque nosotros también necesitamos de ustedes para seguir adelante y necesitamos de Dios que nos dé la fuerza para poder seguir, nos dé la sabiduría para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. No nos olvidemos que Dios permanece fiel y que Él tiene cuidado permanente de nosotros. Dios les ama eternamente y aquí en Un Libro y un Café también les amamos mucho. Bendiciones.